la última charla, el doctor Javier Ortiz Fumero ya ha sido presentado, nos va a hablar sobre un tema que cada día es más frecuente y cada día lo vimos más, que es sobre la dehiscencia de la histerografía o ixmocele. Ok, bueno, para finalizar, otra vez yo. Esto es un problema obstétrico con consecuencias ginecológicas importantes que poco sabemos manejar, y cuando el doctor Juan Carlos Ramírez me invitó a estas conferencias le dije que este era el tema que más prefiero en la actualidad. Entonces vamos a hablar del defecto de la cicatriz de la cesárea, ixmocele, diagnóstico y tratamiento. Ok, entonces, la definición consiste en un defecto sacular a nivel de la cara anterior del istmo, localizado en el lugar de la cicatriz de una cesárea previa. Lo puedes encontrar en la literatura como nicho, divertículo, ixmocele, y la única condición que se necesita para tener esta patología es que tenga una cesárea previa. Levanten la mano los que hacen cesáreas aquí, los que hacen obstetricia. Bueno, está bien, esto le va a servir de ayuda para ciertas cosas. Entonces, revisemos los antecedentes. Según la Organización Mundial de la Salud, la cifra de cesárea no debería pasar del 10 al 15%. Agárrense por ahí, porque yo sé que ustedes todos son cesariólogos o técnicos superiores en cesárea. Venezuela, el 60% global, y en el sector privado se acerca al 90%. Las causas, facilidad de los tetras o la facilidad de las pacientes sobre todo. En la clínica donde yo laboré hasta el 2013, el porcentaje era el 45.4%, pero me dicen que es el 80% en la actualidad. Brasil, del 15 en el año 70, pasó al 80 en el 2004 y tiene una barbaridad actualmente. China, 58%. Y la morbilidad a largo plazo de las cicatrices de la cesárea es lo que tenemos que estar evaluando, porque los principales responsables somos nosotros que hacemos la cicatriz. A nivel mundial, fíjense, en rojo, de un 25 a un 35%, y nosotros no escapamos a esa realidad en Colombia y Venezuela y en otros países. Y por supuesto, tenemos que hacernos una pregunta: ¿realmente estamos haciendo las cesáreas con la indicación precisa o estamos haciendo cesáreas innecesarias? Fíjense, Colombia 45.9 en el año 2016. No sé actualmente qué porcentaje de cesáreas estará manejando usted en su Ministerio de Salud, pero eso va en franco aumento, tanto es así que la OMS ya hizo una advertencia de que se está convirtiendo en una epidemia o una pandemia. Quienes empezaron la historia del ixmocele no es nada nuevo, es algo que se viene estudiando desde hace tiempo, sobre todo con la inquietud de qué era lo que había en esa cicatriz y qué la producía. En el 1911 Cameron observó la mortalidad materna por ruptura del útero en la cicatriz miometrial en una poscesariada. En 1959 Poidevin, en los hallazgos de anatomía patológica que estudiaron en 43 pacientes, vieron que con antecedentes de histerosalpingografías en poscesárea tenían una descripción de una saculación. En el 70, Adam, los hallazgos anatomopatológicos de fibras musculares necróticas, granulomas, fibroblastos y tejido fibroso. Y Morris, en Sudáfrica, en el 95, fue el primero que hizo una gran serie de estudios en pacientes poscesariadas que iban a ser sometidas a histerectomías, y él encontró que había una distorsión del segmento uterino inferior, endometrio congestivo, infiltrado linfocitario, dilatación capilar y glóbulos rojos. Ese fue el primer gran hallazgo de qué era lo que estaba sucediendo en lo que se llamaba ixmocele. La prevalencia es variable, pero todo depende del número de cesáreas. Se dice que el diagnóstico por ultrasonido nos arroja del 24 al 70% de los casos por ultrasonido, del 56 al 84% cuando hacemos sonohisterografía o GIS, 60 al 86% de las pacientes con cesárea previa y 100% con pacientes con 3 cesáreas anteriores. O sea que la condición es la cesárea definitivamente y el número de ellas. En cuanto a los factores de riesgo y etiología, no se sabe de manera cierta qué es lo que lo produce, pero hay varias teorías que tratan de explicarlo, y como vamos a ver más adelante, hay varios estudios que tratan de ver cuál es la realidad de lo que nos estamos encontrando en los factores de riesgo y la etiología de la cesárea. Y la otra cuestión es que no aparecen en todas las mujeres que se realizan la cesárea, ¿ok?
y no tenemos que llegar a los extremos de que nacer por cesárea es un pecado. Factores de riesgo son todos estos que se han estudiado. El número de cesáreas anteriores es directamente proporcional a la formación del lismocele, la edad materna, la edad extrema, la posición del útero en retroverso, lo vamos a ver más adelante. La teoría no se explica muy bien por los vectores de producción de adherencia, duración del trabajo de parto prolongado, si la paciente tiene dilatación completa o no, y las indicaciones de cesárea cuando tiene parto avanzado, la inducción del trabajo de parto, el tipo y la técnica del cierre de la histerorrafia. Entonces, hay muchas técnicas que se han descrito, pero se dice que el cierre en una capa, que es lo que nosotros venimos haciendo desde hace tiempo, es un factor de riesgo para desarrollar la cicatriz. Y por supuesto, nosotros, factor de riesgo mayúsculo, los obstetras. Ok. Bueno. En cuanto a la fisiopatología, tenemos técnica quirúrgica y alteración de la cicatrización. La técnica quirúrgica cuando hacemos incisiones muy bajas, cuando tiene un mayor grado de dilatación y cuando la técnica de la sutura es en una capa. Y en cuanto a la alteración de la cicatrización, podemos ver adherencia en los bordes de la herida, se forman dos anillos fibrosos y entre los dos anillos la saculación con vértice hacia la vejiga. Menor fluido sanguíneo en los tejidos, alteración de la perfusión y la hipoxia, hay una disminución de la formación de colágeno en el sitio de la cicatriz, prolonga el tiempo de la cicatrización y los úteros en retroverso tienen un factor de riesgo por las adherencias que pueden producir en el útero en retroverso flexión. Este estudio es bien interesante, el 2018, donde se pudo ver que existía realmente una alteración a nivel de estudio anatomopatológico en lo que era la cicatriz de la cesárea y el miometrio que lo circundaba o subyacente, y realmente se vio cómo sí, evidentemente hay una diferencia en lo que es la cicatriz de la cesárea y el miometrio que lo circunda, igual que la apariencia microscópica de lismoceles, hay glándulas endometriales en el miometrio. En cuanto a la técnica, bueno, todos sabemos la técnica, no es una clase de técnica, pero ¿qué es lo que se dice? Que se recomienda el cierre de doble capa de una primera sutura continua, respetando la decidua, y una segunda sutura en la mitad superior del miometrio. De esa manera no quedan evertidos los bordes, que es un factor de riesgo importante, y cuando lo hacemos en una sola capa, fíjense que hay una versión porque tomamos la decidua y todos los traccionamos, y definitivamente la necrosis que se produce en el tejido es un factor de riesgo para la cicatrización. Y lo que se recomienda son las suturas de dos capas. La necrosis isquémica es probablemente la causa del defecto de la cicatriz. ¿Qué se recomienda? Antes nosotros, no sé ustedes, nosotros no cerramos el peritoneo visceral ni el parietal, ahora se recomienda que se cierre y que se haga este tipo de sutura, que es un solo punto en la mitad del peritoneo, se tracciona, se corta y nada más con un solo punto tenemos la peritonización necesaria para evitar las adherencias y la tracción a nivel de la cicatriz. Entonces, ¿por qué este estudio dice que el útero en retroverso no tiene muchas cosas que demostrar en esta hipótesis? Es porque el útero en retroverso, fíjense el vector que tiene aquí, más bien retrae hacia atrás y crea una fuerza sobre el lismocele que más bien tiende a que se cerrara, no a que se abriera. Y que las posibles adherencias en la vejiga o la pared abdominal, más bien lo que hace también es un vector de cierre más de apertura. Es por eso que esta hipótesis no cobra fuerza en este estudio o este metaanálisis. Es poco probable que las adherencias anteriores causen la formación del lismocele. En cuanto a la etiología de los defectos de la cicatriz de la cesárea, tenemos estas conclusiones. Las técnicas quirúrgicas es el determinante más importante en la etiología. La sutura continua en dos capas, sin traba, sin una tensión excesiva y una exclusión mínima de decidua. Mejora posición sin vascularización y la necrosis isquémica de la parte del tejido miometral explica mejor la formación del defecto de la cicatriz, y el cierre de bolsa uterovesical del peritoneo, una técnica de un solo punto. Y esto lo hicimos nosotros en la Maternidad Santana, hablando que no publicamos, hacemos cosas y no se las enseñamos a nadie. Yo me traje esto que lo hicimos en el 2015. El objetivo fue estudiar la técnica de histerorrafia como factor etiológico de lismocele en las pacientes que asistieron entre el 2013 y el 2014. Estudiamos 106 pacientes con gestaciones de 37 semanas o más y sin cirugías previas, y se realizó vaginohisteroscopia y ecografía control en el postoperatorio. Y nosotros encontramos que el 98.1 hizo lismocele y que no dependió del tipo de técnica quirúrgica que empleamos. Es decir, hagas una técnica, hagas la otra, hicieron el lismocele.
Y luego tenemos esta revisión sistemática del riesgo de efecto de la cicatriz, que lo hizo el doctor Espiecio Sardo, donde ellos también encontraron que no había una diferencia significativa en los dos tipos de cierre en uno o dos planos. Y esto trata de explicar la etiopatogénesis de el por qué la infertilidad en estas pacientes y por qué el sangrado. Entonces, la contractilidad deteriorada de las fibras musculares, hemorragia in situ, produce acúmulo de sangre al nivel del nicho del ismocele y produce la hemorragia uterina normal, que es el típico sangrado intermenstrual que lo dije con anterioridad en hemorragia uterina, y que cuando hay paso de esa sangre dentro de la cavidad endometrial es lo que nos va a producir el problema de infertilidad por déficit en implantación y alteración en la calidad del moco cervical, que va a impedir que los espermatozoides suban y tengan un ambiente, se encuentren con un ambiente hostil para producir problemas de infertilidad. ¿Cómo lo diagnosticamos? La historia clínica, los antecedentes, la edad, los factores de riesgo, el examen físico, ultrasonido 2D, preferiblemente, la sonohístero, la resonancia y la histerosalpingografía se utilizaron en su época, y por supuesto el diagnóstico histeroscópico, que lo vamos a ver directamente durante el estudio. Esto ya lo vimos esta mañana, habíamos hablado de las causas estructurales, no estructurales y de las iatrogénicas, y nos preguntábamos que el ismocele debería estar como una causa iatrogénica o una no clasificada. Se está estudiando que pudiese ser una iatrogénica porque los principales responsables somos nosotros, los que producimos esto, y esto es una causa importante de hemorragia uterina disfuncional, que son sangrados intermenstruales. En cuanto a la prevalencia, factores potenciales de riesgo para el desarrollo y síntomas relacionados con la presencia de nichos uterinos tras cesárea, esta revisión fue bien importante y la realizaron en el 2014, y que encontraron cómo debemos estudiar nosotros estas pacientes. Historia clínica integral, se encuentran con estos síntomas al hacer el interrogatorio dirigido a las pacientes y son frecuentes. Las dismenorreas con 53%, las disparenas con 34%, sangrado intermenstrual con el 74%, antecedentes el número de cesárea aumenta a 76 a 100 dependiendo del número de cesáreas, como lo dijimos. Sangrado uterino normal 83% y la infertilidad secundaria y series que manejan hasta un 24%. Dolor pélvico crónico 36.9%. Entonces, con una historia estructurada como esta, viendo los antecedentes y lo que encontremos en la cantidad de cesáreas anteriores y de la presencia del sangrado y problemas de fertilidad, podemos hacer una historia estructurada muy bien. Diagnóstico por imagen, histerosalpingo, ultrasonido, sonohístero y histeroscopia. Esto se hacía y se evaluaba el defecto que había a nivel del istmo en la histerosalpingo, ya no se utiliza el ultrasonido, que es mucho menos invasivo, menos costoso, y lo podemos tener en la consulta cada uno de nosotros. Y en la ecografía se va a ver una imagen saculada con un vértice hacia la vejiga, que a veces no se ve como esto, y se puede ver hasta una línea, se puede ver irregular, y no se ve como lo traje aquí, y hay que sospechar siempre en un ismocele en toda paciente que tiene una cesárea, y se recomienda hacerle el eco y la evaluación del ismocele en la fase proliferativa del ciclo, que es cuando debe tener el líquido productor de sangre al nivel del nicho. Se deben de medir en el diámetro longitudinal, en el diámetro transversal, y este estudio nos dice cómo medir y cómo diagnosticar el ismocele por ultrasonido. Entiendo que algunos hacen ultrasonido, otros no, pero esto es interesantísimo porque con unas simples medidas nosotros podemos diagnosticarlo. Y las ventajas del ultrasonido, que es un enfoque no invasivo, se puede usar para describir la morfología del ismocele y para medirlo, y hasta la fecha solo hay un estudio que traduce estas observaciones en posibles complicaciones asociadas. Es decir, no podemos decir que el ismocele tiene complicaciones porque sean de mayor o menor grado, sobre todo las complicaciones obstétricas. Y tenemos que necesariamente caracterizar las cicatrices con precisión para explorar la relevancia clínica en el embarazo y posterior concepción futura. Entonces, fíjense, en el plano longitudinal nosotros medimos el ancho, la profundidad, y lo más importante de medir es como cuando nosotros evaluamos los miomas tipo 2,5 y los tipo 2, es esta parte que es el tejido residual miometrial que queda después de la cicatriz. Entonces, teniendo en cuenta estos parámetros, nosotros tenemos que hacer esas medidas, y no hay una clasificación sino ecográfica de los ismoceles, que es la que nosotros deberíamos utilizar.
Entonces, esto es importantísimo para tomar la decisión terapéutica y el tipo de abordaje que vamos a tener frente a los ismoceles. Entonces, decimos que es un ismocele grande cuando la profundidad es de al menos el 50 al 80% del miometrio anterior y el espesor miometrial residual por ultrasonido o por histerosalpingo es de 2.2 o 2.5. La media es 3, ¿ok? Milímetros. Y cuando nosotros hacemos el ultrasonido y no existe ese tejido residual miometrial, decimos que es un ismocele con defecto total y aquí es cuando nosotros tenemos que tomar la decisión de decirle a la paciente que ese defecto de la cicatriz hay que hacerlo no vía histeroscópica, sino a través de la vía vaginal, laparoscópica o combinada. Entonces, fíjense lo más importante de todo. Siempre la anatomía patológica hay que verla para saber realmente qué es lo que hay ahí adentro y esto es importantísimo, que es el tejido residual miometrial, y fíjense aquí en el corte de anatomía patológica cómo este tejido aquí es evidente y el defecto de la cicatriz aquí, ¿ok? Por supuesto, esta paciente fue una histerectomía con cesárea y la piqué por la mitad. La clasificación ecográfica, esto se estudió en el 2012, es la que yo utilizo porque es la más fácil para lo que hacemos ultrasonido e histeroscopia, y la dividimos en 3 grados, según el área de lo que estemos midiendo, área menor de 15, entre 16 y 24 y mayor de 25, ¿ok? ¿Y qué pasa cuando hay 2 cesáreas previas y esa paciente viene con síntomas? A la evaluación ecográfica podemos ver 2 defectos en una misma paciente, que es el colmo de los colmos, y bueno, hay que tratarla doble y cobrarle doble también. Ok. El riesgo de ruptura uterina, miometrio residual mayor de un 50%, el riesgo no supera el 2% en embarazos futuros. Miometrio residual en menos de un 50%, este riesgo aumenta un 5%. Pero no podemos tomar una decisión en cuanto si la medición es viable para tenerlo como patrón de medición en el pronóstico de ruptura uterina. Lo que sí es cierto es que tiene complicaciones obstétricas, las tenemos que saber, como es el embarazo ectópico cervical, las placentas previas ácreta, íncreta y pércreta y la dehiscencia de la cicatriz o la ruptura uterina. Hay que tenerlas en cuenta. No existen estudios que nos digan cómo nosotros lo vamos a hacer, pero sí existe este estudio que es bien interesante, donde se describió ecográficamente la relación que hay entre el embarazo dentro de la cicatriz y la línea endometrial. Fíjense que en la figura A se ve el ismocele con el embarazo en el fondo y este grupo estudió lo que se llamó el signo cruzado por ultrasonido. Entonces lo que se hace es trazar una línea en la medida longitudinal del útero y medimos una línea en la parte inferior y superior del saco gestacional y dependiendo la profundidad que tenga ese saco gestacional con respecto a la línea media endometrial, podemos decir el riesgo que puede tener ese embarazo, sobre todo el riesgo de placenta pércreta en íncreta en el COS1, que es el signo COS1, y el riesgo de placenta ácreta, fíjense cómo está a diferenciación en la parte posterior, en el COS2, ¿ok? Aquí lo podemos ver desde el punto de vista ecográfico. Aquí un embarazo con un ismocele. La resonancia nos puede ayudar. Todo lo podemos diagnosticar por histeroscopia. Tenemos el mini resectoscopio, el VersaPoint, ¿okay? El resector de ASA. Entonces, ¿qué es lo que vemos? A la evaluación histeroscópica, 2 arcos que son 2 orificios que se formaron por la retracción cicatricial. Vemos un arco anterior, un arco posterior y vemos esto aquí, ¿ok? Lamentablemente el video no me corrió, desde esta mañana estuve peleando para que saliera, pero no corrió. Ahí nosotros lo podemos diagnosticar, sobre todo cuando entramos con el histeroscopio y salimos, como lo vamos a ver en el video de la resectoscopia. Ok. Evaluamos el punto de vista histeroscópico. Tratamos, los que hacemos histeroscopia, de acercarnos a los colposcopistas, de que lo que estamos viendo sean condiciones morfológicas muy cercanas a la patología que existe. Entonces, concavidad de la pared, si hay tejido mucoso, patrón vascular anormal, serosa visible o defecto de dehiscencia, separación lateral, formaciones quísticas, estructuras polipoideas dentro del ismocele. Y fíjense las estructuras vasculares que podemos ver y las estructuras quísticas color marrón que se pueden ver a nivel de la zona ísmica. Otros autores describen, estos autores mexicanos, epitelio endometrial, dehiscencia total de este lado, dehiscencia, fibrosis y cavernas,
los ismoceles que están en la fase hemorrágica, sangrado capilar y el techo fibroso con una dehiscencia que se ve a trasluz. Cuando se hace la histeroscopia se puede ver un tejido muy fino ahí que tiene riesgo. ¿Cuándo y cómo debemos hacerlo? Tratamiento de lismoceles, facilito ya para terminar, histeroscopia con resectoscopio bipolar y monopolar, laparoscopia, técnica combinada laparoscopia y histeroscopia, laparoscopia asistida por cirugía robótica, cirugía vaginal y farmacológico con anticonceptivos tiene cierta mejoría, pero no va a mejorar la parte estructural porque es un problema orgánico estructural. Entonces, el tratamiento de los objetivos del tratamiento: desaparición de los síntomas, sangrado intermenstrual y dolor pélvico. Recuperación de la fertilidad. Si nosotros hacemos estas dos cosas, una paciente con ismoceles nos lo agradecerá y nosotros tenemos que tener en cuenta que estos son los objetivos del tratamiento. Entonces, cuando tenemos el espesor mayor o menor del tejido residual miometrial, nosotros podemos definir qué tipo de cirugía vamos a hacer. Si el útero está en ABF o indiferente, histeroscopia, resectoscopia bipolar o monopolar. Si el útero está en retroverso o el endometrio es menor de 3 milímetros, se sugiere laparoscopia guiada por histeroscopia y cirugía vaginal. Es decir, esto nos hace pensar a nosotros de que la técnica que tenemos que dominar no es únicamente la histeroscópica, sino la laparoscópica asistida por histeroscópica y la cirugía vaginal. En cirugía vaginal no hay mucha gente que tenga experiencia, pero ya vamos a ver más adelante cómo se hace. Entonces, la técnica de hemoplastia histeroscópica, el borde proximal y el distal se deben disecar y la ablación del endometrio isquémico a nivel en 360 grados. Solo la resección del borde proximal del ismocele. Cualquiera de las dos técnicas es válida, particularmente yo hago la técnica dependiendo el tipo de ismocele que me encuentre y las características que tenga. Entonces, fíjense aquí, esto es un mini resectoscopio con una asa circular que hace la ablación a este nivel. Esta es la técnica del arco anterior. La técnica del arco anterior, posterior y luego la ablación del fondo, ¿ok? Que aquí lo vamos a poder ver en el video. Entonces, fíjense, este es el ismocele, la concavidad. Este es el tejido fibrótico, que lo ven más blanco que el endometrio de ahí, y con pequeños movimientos, con el histeroscopio, ya sea el bipolar, monopolar o el mini resectoscopio, nosotros hacemos todo lo que es la disección muy cuidadosa para evitar perforaciones, los vasos uterinos que quedan a nivel lateral, que son las arterias uterinas, y hacerlo con mucha paciencia porque nadie tiene apuro para resolver el problema de la paciente. Y de esta manera nos vamos también al arco anterior y hacemos la resección total. Líneas generales, se hacen pequeños cortes con pequeñas zonas de fibrosis, que es la cicatriz. Y la intención es que esa región sacular, que es el ismocele, no quede de esa forma, sino quede abierta para que no se siga acumulando la sangre después de la menstruación y no haya producción de sangrado. Entonces, los procedimientos se realizaron en quirófano utilizando resectoscopio de flujo continuo 26 y 16. Y la técnica quirúrgica dice que la resección de tejido fibrótico del margen inferior y superior con asa bipolar hasta que alcanza el tejido muscular subyacente. Esto es el resumen del paso a paso de lo que nosotros debemos hacer en una hemoplastia resectoscópica. El paso 1, resección distal anterolateral. El paso 2, la proximal anterolateral. El paso 3, la electrocoagulación con rollerball, que algunos no la recomiendan. Y el paso 4, la resección con ablación endocervical en 360 grados. Entonces, ¿cómo debemos hacer el seguimiento? Primero, la ventaja del mini resector de 16 es que no tenemos que dilatar y no perdemos la anatomía del ismocele. Y el seguimiento y el control debe hacerse a los 3 meses. ¿Ok? Y nosotros evaluamos la cavidad donde hay una restitución de la mucosa endocervical y un epitelio cúbico. Es decir, se va a sustituir un epitelio por la fibrosis. Ok. La técnica laparoscópica, los que hacen laparoscópica, es relativamente sencilla.
Lo único, el principal problema es la resección de las adherencias en el pliegue vesicouterino, que es donde podemos tener lesiones vesicales. Sin embargo, se identifica la lesión fibrosa, que es el ismocele, se reseca, se sutura a puntos separados o continuos y después se sutura el peritoneo. Tenemos la técnica de Rendes-Bous, que es la técnica combinada. Entonces ellos describen aquí un signo, que es el signo de Halloween, que fíjense que la transiluminación histeroscópica permite que tú visualices el defecto de la cicatriz y puedes tener un mejor plano de disección al momento de hacer la resección del tejido fibrótico. ¿Okay? Y la técnica vaginal, nosotros hacemos una histeroscopia previa, se hace una excisión de la cicatriz del tejido circundante y se hace el cierre en 2 suturas. Entonces, fíjense aquí, se hace una disección, ¿ok? Se toma el cuello con una pinza de un tenáculo, se llega, o sea, hace una disección digital, se llega hacia donde está el defecto de la cicatriz, se corta el defecto con bisturí y luego se sutura en 2 planos. Esa técnica es sencilla, eso se los dejo para que ustedes en sus hospitales públicos lo puedan implementar y hagan una comparación de qué tipo de beneficio pueda tener, ¿ok? Entonces, las recomendaciones generales, esperar 3 meses para la concepción. ¿Por qué? Porque existe riesgo de que la paciente pudiese hacer una ruptura uterina. Entonces, el uso de anticonceptivos orales debe ser durante 3 meses y el histeroscopio a control debería ser también a los 3 meses. Se sugiere que el embarazo no pase las 38 semanas por el riesgo hipotético de una ruptura uterina. Las complicaciones, ya la habló el doctor con anterioridad, sin embargo, estas complicaciones son las más frecuentes. Y esto es lo nuevo, que siempre las células madres están haciendo algo, y tenía que traerlo porque esto es reciente. Se están inyectando células madres estromales al nivel de la cicatriz después de la cesárea y el cierre. Y esto es un protocolo de trabajo que se está haciendo para el futuro de la inyección de células madres a nivel de la cicatriz, porque ya se ha estudiado que las células madres han tenido un nivel de terapéutico importantísimo en lesiones cicatrizales de diferentes órganos y tejidos. Y yo creo que esto es promisorio y promisorio para el tratamiento, y ya veremos los resultados de este protocolo. Recomendaciones: tratar solo a las pacientes sintomáticas. Las pacientes asintomáticas y que no tengan problemas, no las traten. Eliminar la técnica de remodelación histeroscópica sin fulguración o ablación, el miometrio menor de 3 milímetros, no recurrir a ismoplasia histeroscópica, integrar los tratamientos y los métodos de reparación vaginal y laparoscópica al tratamiento de la ismoplastia. Individualizar los casos, no tratar los pacientes asintomáticas con diagnóstico, respetar los criterios de selección, referir una unidad de endoscopia de mínima invasión para poderle resolver el problema a la paciente, descartar otras causas como de infertilidad, recordar la prevención se inicia desde la indicación de la cesárea, y es por eso que nosotros los obstetras deberíamos de crear conciencia con respecto a las indicaciones y respetarlas. Conclusiones para terminar: la prevalencia es de 24 al 70, 56 84 si utilizamos diagnóstico ultrasonográfico sonohisterográfico. Los factores de riesgo probables más importantes es el cierre del miometrio en una capa y las cesáreas múltiples. El síntoma predominante relacionado con la ismocele es el manchado intermenstrual. La evaluación ecográfica al grosor del miometrio residual es esencial para el abordaje quirúrgico. La ismoplasia histeroscópica mejora los síntomas de sangrado y se correlaciona con la restitución de la fertilidad. Y el ismocele debe incluirse entre las causas iatrogénicas de la clasificación de FIGO-PALCO-EI, y es una recomendación que nosotros hacemos. Y puede ser un factor cervical de esterilidad secundaria. Entonces, las pacientes con ismoplastia y se les repite una cesárea, ¿qué puede pasar? ¿Cuál complicación obstétrica podrá presentar? ¿Volverán a presentar un ismocele estas pacientes? La ismoplastia incrementa el riesgo de rotura uterina. ¿Cómo haré la histerorrafia en la próxima cesárea después de esta presentación? ¿Cesárea o parto después de la ismoplastia? Todo esto son preguntas que debemos de hacernos y de alguna manera tener la mejor solución para las pacientes que vengan con ismocele sintomático. Por su atención, muchísimas gracias.